justicia de la ley de Yahweh. La justicia de la ley de Elohim demanda restitución, reparación y corrección. Todo pecado es asumido como una deuda que tiene que ser pagada a todas las víctimas de la injusticia. A todas las víctimas de la injusticia. Esta parte generalmente no se la tiene en cuenta. Y los juicios o fallos están siempre en proporción directa a la magnitud del crimen cometido o pecado. Por un robo, el fallo es pagarle a la víctima el doble. Por cualquier destrucción de una propiedad personal, el responsable debe restituir y además pagar todos los gastos. Estas penalidades o fallos no solamente recompensan a la víctima, sino que obligan a los ladrones a que trabajen en vez de robar y que restituyan, que reparen el daño que han cometido. Estas sanciones enseñan y preparan a hombres muy descuidados cómo ser cuidadosos. La ley de Elohim se establece sobre la base de que la justicia nunca está satisfecha hasta que haya sido pagada una completa restitución a las víctimas de la injusticia. En nuestros días, bajo el sistema tergiversado del hombre, ponemos en la cárcel a los ladrones y casi nunca se devuelve a la pobre víctima lo que perdió. Sin ir muy lejos, el castigo para el ladrón nunca se iguala con el crimen cometido. El ladrón no es corregido porque su pecado no es tratado como una deuda hacia la víctima, sino como una deuda hacia la sociedad en general y de manera muy abstracta. No tiene que pagar, o sea, no tiene que trabajar, no tiene que pagar esta deuda. Solamente se pudre en la prisión sin hacer nada, únicamente maquinar su venganza y aprender de los llamados amigos nuevos trucos para evitar ser apresado la próxima vez. Ciertamente, en casos como estos, nunca se hace justicia a nadie. Estas leyes de los hombres han acondicionado nuestra mente para que pensemos desde el punto de vista del castigo para el criminal en lugar de corregir la injusticia. Y cuando eso no parece funcionar, nos ofendemos y demandamos más castigo, o sea, sentencias más duras de prisión. Tenemos una mentalidad de castigo en vez de tener una mente... la mente de Mashiach, que nos puede guiar para conocer la medida precisa de restitución que se requiere para corregir la injusticia cometida y que puedan volver las cosas a su orden original. Esto significa que cuando un ladrón es condenado a 5 años en prisión, cuando concluye su tiempo y sale de ella, él continúa siendo un ladrón, porque jamás devolvió a su víctima lo que había robado. Las escrituras no nos dan un sistema de prisiones, porque un sistema como ese no hace absolutamente nada para restablecer el orden legal de las cosas, no repara nada. Solamente se presta a castigar al pecador. La ley de los hombres son los golpes y no la justicia. Extraña que solo aprendamos de esa forma, extraña realmente que los hombres no hayan inventado un infierno. En casos en donde es imposible la restitución por la naturaleza del crimen cometido, el fallo es la muerte. En los casos de asesinato con premeditación, el asesino es incapaz de pagarle a la víctima su vida. En caso de adulterio, el adúltero es incapaz de restaurar las cosas a su orden original. Lo que se ha hecho no puede ser deshecho, excepto por el poder directo de Elohim. En casos como estos, Elohim instruyó a las cortes terrenales para que pusieran los casos a un lado y que esperaran el juicio al final de la era. El pecador era muerto para esperar su juicio. Muerto quiere decir cortado. Ha habido casos en los cuales Elohim tuvo que intervenir misericordiosamente para juzgarlos de manera inmediata. En esos casos no se les dio muerte, pero fueron puestos en las manos de Elohim, el juez mayor y misericordioso, porque los hombres son terribles. Por ejemplo, David, que mató a Urías, fue tratado directamente por Elohim. Se sometió al bautismo de fuego, aceptando todos los problemas ocasionados por ese acto que cometió, reconoció su responsabilidad y el resultado fue que Elohim purificó su corazón como el oro. El perdón por medio de la restitución. Aquellos que en esta edad presente no tienen fe en Yahshua, o porque nunca oyeron de él o porque lo han rechazado, tendrán que pagar completamente todo el castigo por sus propios pecados porque no tienen cobertura. Teodoro de Mopsuestia sí escribió acerca de esto lo siguiente: los malvados que han cometido el mal sobre todo el periodo de sus vidas serán castigados hasta que aprendan
que al continuar en pecado solo continúan en la miseria. Cuando por este medio hayan sido llevados a temer a Elohim, a mirarlo con buena voluntad, obtendrán el disfrute de la gracia. Porque él nunca habría dicho hasta que no hayas pagado hasta el último centavo, citando a Matías, a menos que podamos ser liberados del castigo después de haber sufrido adecuadamente para pagarlo. Ni él habría dicho, recibirá muchos azotes y otra vez recibirá pocos azotes, citando a Lucas 12, a menos que esos castigos que se soportan por el pecado tengan un final. Y esto tiene toda lógica, ¿no es cierto? Este fue un anciano de la iglesia del siglo IV después de esta era común, ya de la era común nuestra. Yo creo que los pasuquín que cita Teodoro se atribuyen específicamente a los creyentes, ¿sí? Y en este pequeño detalle no estamos del todo de acuerdo con él, que los aplica a todos los hombres, aunque la diferencia es muy poca, ¿sí? Porque estamos de acuerdo en que es la ley de Elohim la que establece la justicia, y en eso nos basamos. Esa ley nos dice que una vez que la deuda por el pecado haya sido pagada a las víctimas de la injusticia, sería una burla grotesca de parte de la justicia continuar con el castigo. Y eso es lo que declara Elohim. Una restitución completa especificada por la ley de Elohim es el medio por el cual la mayoría será restaurada. Sin embargo, aquellos pocos elegidos que acompañan a Yahshua, quien fue el que pagó completamente la condena completa, absoluta de todos los pecados, recibirán la vida en la primera resurrección sin recibir ningún azote. Los azotes los están recibiendo en vida. En las Escrituras, el pecado, que es la idolatría del antiguo Israel, es el tema principal de todos los profetas. Por lo tanto, Israel sería juzgado por el pecado, no para ser totalmente destruido, sino para que pudiera encontrar el perdón por el pecado cometido a través de la ley de la restitución. La iniquidad de Israel fue perdonada porque Elohim le había hecho pagar la doble restitución por todos sus pecados. ¿Sabían eso? Y Isaías 40 dice, consuelen a mi pueblo, dice su Elohim. Háblenle tiernamente a Jerusalén y declárenle que su condena ha terminado, que su iniquidad está expiada, porque de la mano de Yahweh ya ha recibido el doble por todos sus pecados. O sea que esa condena ya había sido pagada. Esto está basado en la ley. Pero si el que robó, sea buey, asno o oveja, se lo encuentra vivo, se lo encuentra el animal, si lo que robó, se encuentra vivo en su poder, pagará el doble. Eso es lo que tiene que pagar la persona, el doble. Los pecados de Babel y los de todos los imperios bestiales que se encuentran en la profecía de Daniel son tratados de la misma forma. En Gigalut 18, el apóstol Yahanan escribe lo siguiente: oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Elohim se ha acordado de sus injusticias. Páguenle tal como ella les ha pagado a ustedes y devuélvanle el doble según sus obras. En la copa que ella preparó, prepárenle el doble. Es un principio de la ley de Elohim que una vez que se haya pagado la restitución completa a las víctimas de la injusticia, el pecador es perdonado por la ley y sus pecados no son más recordados. Vemos así que el poder del perdón es muy grande. No existen exconvictos en una verdadera nación creyente. Los pecados pasados son sepultados en lo profundo del mar y olvidados por completo si la persona realmente ha pagado sus deudas. Sería muy injusto hacer como nuestra actual sociedad, que continúa acusando de las mismas cosas pasadas que supuestamente han sido pagas por sus propias medidas. Si la ley actual dice que la persona que robó no tiene que devolver, sino que tiene que pasar un determinado tiempo a la sombra, una vez que esa persona pasó y cumplió ese tiempo, ya no se le puede llamar ladrón, porque él pagó su deuda con la sociedad, según la sociedad exigió. La restauración del pecador se lleva a cabo por medio de la ley de la restitución de Shemot 22, lo que satisface a la ley que demanda perdón y restauración. Comúnmente se ha malentendido que la ley no puede perdonar el pecado. La realidad es que la ley sí puede perdonar el pecado una vez que se haya provisto lo que demanda o requiere. O sea, una vez que se haya pagado y restituido todo, la ley ya no tiene más reclamaciones. De esa manera,
perdona el pecado en el sentido de que cierra o rompe la deuda, la nota de deuda, la multa. La debilidad de la ley está en su inhabilidad de perdonar al pecador. Esto es una cosa diferente. No se puede poner en libertad al culpable, sin embargo, la ley puede ser satisfecha por el sacrificio por el pecado. En el Tanaj esto era hecho en forma de sacrificio de sangre de ovejas y machos cabríos y hasta el tiempo asignado en el cual obtuvimos el final y permanente sacrificio del Cordero de Elohim, Yahshua. La ley sí podía perdonar el pecado una vez que se cumpliera la demanda hecha y hubiera satisfacción. En la ley está escrito en todas las veces en que Yahweh explicaba cómo terminar las ofrendas, ¿no es cierto?, por el pecado y por la culpa, decía, sus pecados serán expiados. Eso quiere decir que sus pecados han sido expiados. O sea que sí tiene ese poder de cerrar esa cuenta. Esa cuenta quedaba cerrada y Yahweh tenía la nota de la cuenta. ¿Y a quién se la fue entregando? A Yeshua, el cual pagó todas esas cuentas. Comúnmente esto se ha malentendido totalmente, ¿no es cierto? Desde su comienzo la mayoría de la humanidad no ha puesto su fe en el verdadero Cordero de Elohim. Y ese es el problema. Por eso ellos tienen que pagar el castigo por sus propios pecados. Y la gente está convencida de eso, de acuerdo a la demanda de la ley, además, que es la lógica. Entonces recibirán una medida de perdón que la ley puede y es capaz de otorgar. De todas formas, en un análisis final, si quebrantamos una ley, somos culpables de quebrantar toda la ley, ¿no es cierto? Dice Jacob. Por ejemplo, el robo es también codicia, que viene a ser idolatría y adulterio espiritual. Hemos cometido un montón de pecados todos juntos. Demuestra también una falta de amor, que por último viene a ser odio, lo cual termina en asesinato. Por eso es que el pecador no puede pagar el precio completo por algún pecado que haya cometido, aun tratándose de una pequeña infracción. Y sin embargo estamos todo el tiempo tratando de pedir perdón por nosotros mismos, ¿no es cierto? La ley puede perdonar, pero el pecador no puede pagar su deuda. La ley continúa exigiendo que se pague restitución a la víctima, pero en el sentido más amplio, el pecador nunca puede completamente pagarle a Elohim el precio que demanda la ley. Es por esta razón que la humanidad se encuentra en una gran necesidad de que se lleve a cabo un jubileo final de toda la creación al final de los tiempos, donde todas las deudas a la ley son canceladas absolutamente por la gracia y todos vuelven a foja cero. Bien, hermanos, habiendo terminado, vamos a dar por encerrada la charla. Les agradezco a todos su presencia y Abba siga bendiciéndonos a todos grandemente. Bendiciones y mucha shalom a todos.